Vamos a hacer una pausa al tema pues de las emergencias para regresar a Venezuela, una situación sumamente preocupante. Se encuentra con nosotros el ex ministro, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, para otear lo que ocurre pues o lo que puede ocurrir en este país hermano. Gracias, Diego. ¿Cómo está? Muchas gracias, Muy buenos Enrique, días. por la invitación. Bueno, lo primero, dos cuestiones, diría yo, introductorias. Uno es, ¿qué significa el retiro del embajador? El Perú es el único, me parece, según comentamos fuera de cámaras, de la región que retira a su embajador y según el anuncio del presidente Kuczynski, que fue inmediato y la condena fue bastante tajante, es de manera permanente. ¿Qué significa esta medida? Bueno, no es una ruptura de relaciones diplomáticas, no se ha planteado así. Simplemente la representación diplomática al más alto nivel, que es a través de un embajador, se suspende sin un plazo definido. Lo que ha hecho Chile es llamar en consulta al embajador en Caracas, que es algo que entraña una temporalidad mucho más breve, ¿no? Entonces, es una de las tantas respuestas diplomáticas posibles, pero indudablemente un gesto individual de un país, por importante que sea la señal que ha dado el gobierno, que ha sido una señal, por supuesto, muy saludable, muy importante, muy enérgica, el gran escenario, que es el del sistema interamericano y el mundo en general, es en el que sería importante que se ponga ahora en atención la diplomacia. Sin duda. Antes de ingresar a la órbita de la OEA. El otro punto, que claro, se ha hecho las comparaciones ahora que viene el aniversario del 5 de abril, los 25 años, en realidad el 5 de abril se ha comparado el Fujimorazo con el Madurazo, incluso Enrique Capriles ha hecho esa tingencia, pero creo que hay una diferencia fundamental, ¿no? El autogolpe de Fujimori inicia, si se quiere, la captura del Estado. Aquí esto es una consecuencia en realidad, porque Nicolás Maduro no lo hace directamente, utiliza un tribunal supremo, que sería la Corte Suprema, que ya está capturada previamente y en realidad los estamentos del Estado han sido tomados, ¿no?, progresivamente por el chavismo. Así es. Esto es una consecuencia final, digamos, de esa captura del Estado, no el inicio, ¿no? Sobre esto, tres cosas. Primero, es ciertísimo. Este es un proceso de socavamiento del poder del Parlamento que viene desde enero del año 2016, que es cuando se instala este Parlamento con mayoría opositora. Desde esa fecha hasta la actualidad, la Corte Suprema ha dictado 56 sentencias diversas recortándole atribuciones al Congreso. De manera que este es un proceso, digamos, de gangrena al papel del Poder Legislativo. En segundo lugar, ahora, a diferencia del año 92, existe la Carta Democrática Interamericana. Existían en el 92 solamente herramientas para responder a un golpe militar clásico. Este es un proceso de socavamiento de la democracia que viene desde dentro, que hace que por eso haya una serie de herramientas que tiene ahora la OEA disponibles que no existían en el año 92. Y lo tercero, que sin perjuicio de las analogías que hay frente a autogolpe, que fue también lo del 92, como es evidente, yo creo que es muy importante, Enrique, muy positivo, que en este punto el razonamiento con el que se está respondiendo desde el Ejecutivo y desde el Congreso en el Perú sea un razonamiento por consenso y unánime, en donde la declaración del Congreso del día de ayer, por ejemplo, no solamente llama al golpe de Estado, sino que establece que el camino para resolverlo es el camino de la OEA, que se convoque a una asamblea extraordinaria de cancilleres, que es exactamente lo que plantea la Carta Democrática Interamericana. Entonces, esa discusión tiene su relevancia, pero en este momento yo creo que es una señal muy importante que todas las corrientes políticas, incluido el fujimorismo en el Congreso, hayan actuado consensualmente con esa perspectiva sustantiva. Hasta ahora los países de la OEA, los críticos han dicho que la posición ha sido relativamente tibia. No ha sido el caso del secretario general, del señor Almagro, que ya hace un tiempo el uruguayo ha asumido una posición frontal contra el gobierno de Maduro, que incluso algunos han criticado, porque han dicho, bueno, a él le correspondía estar, ¿no? Él ha perdido su capacidad de interlocución. Bueno, evaluaciones aparte. ¿Cuál es el camino que debe seguir la OEA a partir de ahora? Bueno, la OEA tiene varios órganos. El Consejo Permanente es el que se reúne periódicamente todas las semanas en Washington, que está integrado por los representantes en la OEA de todos los países interamericanos. ¿Cuál es el procedimiento previsto en la Carta cuando hay una ruptura del orden democrático, que es la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática? Lo ha planteado ya en su informe de la semana, de la semana pasada el secretario general, que se reúne el Consejo Permanente, discute la cuestión y si consideran, por mayoría,
que se ha roto el orden democrático, pueden convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres. Esa asamblea extraordinaria de cancilleres analiza la situación y es esa asamblea la que por una mayoría calificada puede suspender al país en cuestión, en este caso sería Venezuela, de la membresía de la OEA. ¿Se comienza por la suspensión o, como dice Alan Wagner en algún medio, hoy hay una serie de medidas previas que se toman ya con la activación de la Carta Democrática? Bueno, las medidas previas se han ido tomando, pero digamos, no son incompatibles, ¿no? Porque el Consejo Permanente convoca a la Asamblea y la Asamblea puede decir perfectamente que se hagan determinadas cosas en el plano diplomático y si eso no funciona, que se suspenda. Pero lo que sí es cierto es que simultáneamente a cualquier medida de sanción como una suspensión, la OEA está obligada, aunque eso suene en este momento medio absurdo, a promover diálogos y promover a través de la diplomacia una salida a la crisis. Antes de decretar una... En simultáneo, porque la suspensión no implica que se pierda el contacto con el gobierno. Hay quienes, líderes políticos, incluso de repente en algunos momentos más pegados a la izquierda, que reclaman todavía pues la promoción del diálogo como única salida posible. Usted creo que bien lo dice, la OEA de manera un tanto absurda está obligada a seguir promoviendo el diálogo, pero lo cierto es que hasta ahora los diálogos no han surtido ningún efecto, ni siquiera en lo más elemental, como es la liberación de presos políticos, la restitución de ciertos derechos, el tema de que Venezuela pueda aceptar ayuda humanitaria para resolver la grave crisis, ayuda humanitaria internacional. Y uno además, para terminar la idea, se pone a pensar, usted habla de una gangrena, es de un régimen de una incrustación de tal naturaleza que uno se pregunta el grado de corrupción, incluso nexos con el crimen organizado, como hemos visto en algunos casos, cómo podrá estar esa cúpula militar. Es decir, no pareciera que el diálogo fuera a llegar a ningún buen puerto en términos de una transición democrática. Totalmente cierto. Porque además el diálogo ha existido no a través de la OEA, porque con la OEA ha habido una tensión muy grande en los últimos meses. Ha habido un diálogo con 3 expresidentes, encabezados por Rodríguez Zapatero de España, con participación del nuncio. Se han llegado a algunos acuerdos y ninguno de estos acuerdos se ha cumplido, ¿no? Entonces, el paso siguiente, lógico, tendría que ser que se analice esto como una ruptura del orden democrático, porque no era el proceso de erosión que ya se estaba produciendo, que es indudablemente un golpe de Estado con otro nombre, y que se apueste a la suspensión. Sin embargo, para la suspensión se requiere una mayoría calificada de 2/3, y es muy probable que esa mayoría calificada de 2/3 no la tenga la Asamblea General de la OEA, porque el número de países que ha producido en los últimos días un comunicado bastante crítico sobre la situación de Venezuela hasta hace 2 días, anterior a la sentencia esta de la Corte Suprema, es de 20, y para 2/3 se necesitan más países. Entonces, esa discusión probablemente no lleve a que se acuerde la suspensión en la Asamblea General, que podría producirse, me imagino, la próxima semana a más tardar, pero sí puede resolverse por la mayoría que existe, adicionales gestiones políticas por parte de la comunidad internacional. Evidentemente, si la Unión Europea ya se pronunció críticamente con el golpe de Estado, aunque no utiliza, cierto, ese nombre, el conjunto de los países de América, Estados Unidos, el principal consumidor del petróleo que exporta Venezuela, hay una serie de cartas sobre la mesa que el mundo puede utilizar y la OEA puede ser el que insta a ese tipo de acciones y de gestiones en uso de sus atribuciones. Aquí no hay ninguna injerencia en asuntos internos, porque te quiero recordar algo, Enrique. Yo era canciller cuando el Perú puso en agenda la idea de una Carta Democrática Interamericana y personalmente me tocó negociar con los cancilleres, entre ellos el canciller de Venezuela. Venezuela participó activamente en la redacción y aprobación de la Carta Democrática en el año 2002. Y interesante, el primer país en el que se utilizó la Carta Democrática Interamericana con el frustrado golpe contra Hugo Chávez en abril del año 2002 fue precisamente Venezuela.
y estuvieron, Claro. por supuesto, de acuerdo con que se utilizara. Ahora salen con el argumento de que la Carta Democrática es un instrumento del imperio y que eso es afectar la soberanía cuando es una herramienta para restablecer la democracia, que es lo que hoy día con imaginación tiene que hacerse. Si es que no se consigue los 2/3, la OEA tiene la necesidad de utilizar todos los escenarios posibles que plantee la diplomacia, y si en algún momento la crisis interna, la movilización social que pareciera empieza a producirse, lleva a una situación de tensión que reabre caminos de diálogo con alguna viabilidad mayor, naturalmente la OEA tendría que participar y promover eso. Dos puntos ahí para terminar, Diego. Uno es, claro, se puede hacer uso, como usted dice, la Unión Europea, Estados Unidos tienen sus mecanismos bilaterales casi, ¿no? Para poder imponer sanciones, pero ahí al mismo tiempo tienes una crisis humanitaria que hay que ver que esas sanciones tampoco agraven esa crisis humanitaria que es terrible, ¿no? Por Para supuesto, empezar, por supuesto. ¿no? Por Entonces supuesto. yo me imagino que hay que tener una suerte de balance. Y el otro tema es cómo imaginar una transición democrática en la situación en la que estamos, con esta circunstancia en la cual hablamos pues de un régimen que seguramente hay diagramas ahora en los medios que te hablan pues de cómo todos los poderes del Estado están copados, y esto tiene que ir mucho más allá, dentro de las estructuras. ¿Cómo usted, que tiene experiencia internacional en algunos casos extremos, cómo se podría organizar una transición democrática? Vamos a lo esencial. Sin llegar a un baño de sangre, porque en realidad tampoco nadie quiere una intervención militar extranjera, ¿no? Por supuesto, y eso no creo que sea en la agenda de nadie, ¿no? Pero vamos a lo esencial. Todas estas cosas de las que hemos hablado ahora, la acción de la OEA, la acción de la Unión Europea, Estados Unidos, lo que fuera, son en cualquier circunstancia crítica como esta, en un país de tamaño mediano, absolutamente secundarias. Son complementarias a lo esencial que se juega dentro del país, como ocurrió aquí en el Perú en el año 2000. De manera que si la movilización social se hace más intensa, algo muy importante que en Venezuela no se ha producido de manera clara en los últimos meses, la unión y cohesión de la oposición, que en el Perú sí existió en el año 2000, es un factor absolutamente esencial para producir las condiciones políticas internas del cambio. Al final, ¿cómo se va a producir? Si es que se produce de pronto una destitución de Maduro por gente que lo rodee, una renuncia, una negociación o lo que fuera, son aspectos que se van a decidir internamente en Venezuela, no porque la Carta Democrática le impida hablar internamente, sino porque la verdad que así son las cosas. Entonces, hay una responsabilidad enorme de la oposición democrática en Venezuela para atender, primero, la necesidad de una unidad muy consistente en la acción y en los objetivos, y naturalmente atender esta situación humanitaria que hace que sea apremiantemente urgente. Ya no es un tema conceptual de democracia y de afectación de los derechos de los parlamentarios, sino de la vida, de la salud, porque en los hospitales no hay medicinas, que hace que este sea ya un tema que lleve a la necesidad de una urgencia. Pero lo esencial es que todo esto tiene que resolverse al final de la historia internamente, y que no existen organizaciones en el mundo, ni la OEA, ni las Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad, que puedan resolver una crisis que la tienen que resolver básicamente los nacionales. Pero si usted estuviera, si fuera parte del gobierno, en lo que le corresponde al voto en la OEA y en lo que se debería hacer de inmediato, usted sí promovería la suspensión inmediata. Y no solamente, yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno y la Cancillería en lo que respecta al retiro del embajador, y creo que ahora es importantísimo que el Perú asuma un liderazgo del cual ha carecido en la OEA en los últimos tiempos, para que este paso siguiente cuente con una voz autorizada por parte del Perú, y que en la Asamblea de Cancilleres sea muy persistente y consistente esa posición. Diego García Sayán, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, siempre un gusto.